Bueno, Adri, volvemos a estar en mi casa. Sí, se nos está quedando como un buen set. Le hemos pillado el gusto. Oye, tenemos una voz asquerosa. Ya, la verdad que estamos los bueno, dos. Tú no tanto. Tú estás. Yo estoy fatal. Estás en modo Colombo. No sé si voy a acabar la entrevista vivo. Si te tienes que ir en cualquier momento, pues. No, pero igual me tengo que ir. Ponemos risas de la vida. Y ya está. No, eso es verdad. Que bueno, hoy nos visita alguien que teníamos ganas que nos visitase. Sí, ¿no? Tú tenías ganas de venir. No hables aún. Afirma con la cabeza. Bueno, pues nuestro invitado de hoy decidió dedicar su vida a domesticar bacterias, criar mohos con cariño y convertir el tiempo en sabor. Divulgador, formador y sin duda uno de los grandes nombres en España cuando hablamos de fermentación. Tiene un libro que se ha convertido en la Biblia de muchos y otro en camino que seguro que volverá a dar mucho que hablar. A pesar de tener un podcast gastronómico desde el que pretende hacernos competencia, bueno, podemos decir que hoy se sienta con nosotros un buen amigo de nuestro programa, Robert Ruiz. Bienvenido a La Picaeta. ¿Qué pasa? Muy bien hallados. Oye, ya sabes cómo... ¿Te sabes con qué tienes que empezar o te tenemos que hacer la pregunta? No sé, la de qué cené, ¿no? Ah, muy bien. Pues mira, ayer comí caliente, ¿sabes? Es que es raro, o sea, porque yo normalmente si estoy en casa como una tostada y ya está, pero ayer cené con 2 colegas y fui al Grasshopper, que es un ramen que está cerca de mi casa, en el Born. Buenísimo. Muy bueno. Sí, y eso. Qué bien, un ramen. Sí, ramen, buen sitio. Ay, me apetece un ramen, Javi, para este... Plato típico catalán y madrileño. Sí, realmente hay más sitios de ramen que, vamos, en Barcelona seguro. Sí. Total. Bueno, nosotros siempre empezamos, aunque tú también eres cocinero, pero siempre empezamos a los cocineros a preguntarles qué es lo primero que cocinaron y lo último. Sí. Entonces, a ti te vamos a preguntar qué es lo primero que fermentaste y qué es lo último que has fermentado. Pues mira, las dos. La primera de todo, yo empecé a hacer cerveza en casa, eso con 14 años. Entonces, eso fue como mi primer. Sí, o sea, hay los dos lados de la fermentación, que es gente que empieza por el lado más nutricional, que empieza a hacer kimchi, chucrut, por temas de probióticos. Yo empecé con el alcohol. Que empezaste querías beber. Exactamente. Después ya me pasé al buen lado. ¿Sabes? Bueno, o no, al contrario. O al malo, quién sabe. Eso, la cerveza, haciendo cerveza en casa con 14 años, con un colega, por el hecho de estar en clases esos de biología, de una levadura come azúcares y lo convierte en alcohol y CO2, y empecé haciendo. Entonces me puse a hacer. O sea, eras un puto fricazo. Sí, en este caso sí. ¿Y por qué hablas en pasado? Pues porque ahora está mejor visto. Exacto. Y el último es un vídeo que saldrá la semana que viene, que he fermentado mi libro. Eso sí, muy bueno. He hecho, al final, para el nuevo libro, ahora tenemos el nuevo libro que ha salido a la preventa, que es el de conservar, hemos fermentado el libro de donde he hecho todos los apuntes de las correcciones y todo esto, todo el primer manuscrito, pues le he puesto unas enzimas para que rompa la celulosa y lo que es un tipo de hidrato de carbono complejo, lo convierta en simple para que una levadura se lo coma. Entonces hemos hecho una bebida alcohólica de papel y luego eso lo hemos destilado, ¿sabes? Entonces ese ha sido el nivel friki grande. Que sí. Lógicamente que la gente no lo haga en casa, porque entre que la celulosa puede dar muchos alcoholes también no bebibles y que hay tinta por allá, ¿sabes? Entonces, es eso, es simplemente por el hecho es complicado, ¿no? Exacto. Lo dice como si la gente lo fuese a hacer en casa. Sí, no creo que... Por si acaso. No creo que nadie fuera a hacerlo. Se muere porque ha visto a alguien haciendo un vídeo que no quiere responsabilidades. El típico día tonto, ¿no? Que te pones a fermentar. Que te pones a fermentar un libro, Y huele a nuevo, sabe así al libro, ¿sabes, no? El olor de libro nuevo. No, sabe a tinta, tío. Sabe a tinta y a piña a la vez. Que está bueno. Pero al final la levadura pues le da parte de los aromas. Y en este caso te sabe a piña. Bueno, qué fuerte. Sí. Y bueno, ¿cuál es tu entrada en el mundo de la gastronomía? ¿Y en qué momento se tuerce, ¿no?, hacia el mundo de la fermentación? O sea, fermentación, eso, desde los 14 años siempre he ido haciendo. Entonces, yo cuando estaba estudiando en bachiller ya estaba trabajando los fines de semana en una pizzería, lavando platos. Entonces ya allí la idea era estudiar cocina. O sea, después de acabar el bachillerato, pues estudiar cocina. Y estudié cocina y ya ahí también hacía cerveza un poco mejor que la primera, que también era una puta mierda. Pero se veía, ¿no? Entonces siempre he estado, incluso cuando he estado de cocinero siempre he hecho cosas. Cuando ya empecé un poco más como a profesionalizar, fue en 2014 o así, me fui a Islandia a trabajar.
Entonces ahí empecé a hacer hidromieles, empecé a ver que todo un poco se mueve bajo las mismas lógicas, la fermentación. Después en Suecia lo mismo, después estuve en Formentera como cocinero también trabajando y hacía ya mis mierdas varias. Entonces, o sea, siempre no ha habido un momento como que a partir de los 14 yo ya empecé y en paralelo estaba en cocina. La cosa es que la cocina lo dejé para emprender un proyecto dedicado a la fermentación, pero lo dejé sin querer dejarlo, realmente, o sea, me fue llevando hacia allá. Sí. Y la echo de menos, realmente. Es que justo te íbamos a preguntar eso, que si echabas de menos los fogones profesionales. A ver, sí y no, porque al final ahora, o sea, en la terraza así como unitaria tengo una barbacoa. Entonces, cuando tengo ganas de cocinar, hago barbacoas. Entonces, eso ya se me quita un poco. Estoy como 2 días cocinando para evento con colegas. Ya, y te quita el mono. Entonces ya me quita el mono. Y ahora con el nuevo espacio que he empezado a hacer como pop-ups y cenas y cosas así, pues también es una cosa que está guay porque no estoy obligado a hacerlo, sino a hacerlo un poco cuando me da la puta gana. Entonces eso está súper bien, ¿sabes? El poder cocinar un poco por placer y que te paguen un poco por ello, pero también poder decir, pues me da pereza, adiós. Ya. ¿Sabes? Entonces eso está chulo. Total. Y hace poco ha salido la polémica esta de Noma. Queríamos preguntarte, claro, si tú viviste momentos jodidos en cocina. Sí, es que también me hace mucha gracia la polémica de Noma, que es como a sorpresa de nadie. O sea, nadie que haya estado en cocina es como... ¿en serio Noma hacía estas cosas? Es como que es una cosa que no sorprende a nadie. Si es más, me acuerdo de un documental de los primeros que grabaron de Noma y tal, que sale Redzepi metiéndole una bronca a su mano derecha tal cual, pero de estas duras, que ahora seguro que si se coge el clip se viraliza. Porque es eso, es que ya se ve. O sea, y el maltrato en la cocina ha estado desde siempre, que yo creo que se justifica un poco por temas de la presión de un servicio, porque está, más después otro cúmulo de cosas de convertir, de que la cocina no era una profesión que la gente quería ser hasta un poco mi generación, hasta la generación del bully, un poco cuando empezó como a explotar y eso, que se convirtieron un poco como en rockstars, pero hasta entonces la cocina no era un oficio atractivo. Entonces la gente que tenías allá con un proceso súper militarizado y esto, pues sí, es duro. Y yo he tenido la primera experiencia que tuve en un restaurante de estrella Michelin, que fue justo al salir de la escuela y tal, me contrataron como jefe de partida de carnes y pescados. Completamente no tendría que yo haber estado allá, porque justo había salido de la escuela y que en una escuela no te enseñan a hacer una mierda, realmente. O sea, te enseñan a picar verduras, pero después producto y materia que se trabaja en esos restaurantes, pues tampoco ves tanto. Y fue durísimo, o sea, fue durísimo. Es de las peores experiencias, vamos, Vietnam, completamente. Pero de cosas completamente denigrantes. O sea, había el chef principal, el otro chef, el que estaba más todo el día a día, el segundo de cocina. Cada cual peor que el anterior, pero fatal. Bueno, siempre lo digo, que el segundo de cocina llamaba a los de prácticas por números. 1, 2, 3, 4. Sí, y listo, sí. Y es bueno, ahora tú eres 1. Venga, tú cuando te vas mañana, vale, pues el que entre contigo será el 1, el otro el 2, el otro 3, el otro... Así, cosas así. O sea, la despersonificación por completo. Y a mí me llamaba Ferran, porque había estado en la Wikipedia y estuvo durante siempre llamándome Ferran. ¿Por qué? Pues el hecho de esto. Y ya es esa mentalidad de despreciar a la gente. Y de estas varias con estos jefazos. Después los jefes de partidas entre nosotros, pues todos nos llevamos súper bien. Muchos de ellos han sido y siguen siendo colegas míos, pero vamos, es eso. Y también pienso eso como a posteriori. Yo ya tenía 21 años, que era un pipiolo. Y tú piensas que en este caso yo estuve 6 meses en el puesto de trabajo y fue el que duré más en todo un año. Pasaron 6 personas por mi puesto. Entonces, y lo raro es que yo hubiera aguantado, porque lo mismo, si a mí me pilla con un poco más de edad y experiencia, yo allí no habría aguantado. Era un poco la parte esta de, bueno, tienes que aguantar porque tienes que aguantar y esto te curte y tal. Y bueno, sí, te curte, pero a qué, con todo lo que te erosiona, pues no merece la pena realmente, ¿sabes? ¿A costa de qué? Claro. Sí, es lo que decía, que le entrevistaron a Ferran el otro día y decía, ¿no? ¿Por qué no se va la gente? Y es como... Me he escuchado esa entrevista. Pero es que también es a quién están entrevistando también. O sea, ¿sabes? Es, no sé, la militarización de la gastronomía. O sea, el bully cambió muchas cosas, pero estas cosas no las cambió. Incluso a lo mejor potenció de cierta manera, ¿sabes? Es que es muy a quién le estás preguntando, ¿sabes? Realmente una generación, no a la nueva generación, sino a la generación anterior, por lo que sea,
nadie te va a decir, todo el mundo se va a justificar como victimizar al propio maltratador de cierta manera, te van a hacer este discurso, ¿sabes? Entonces, bueno. bueno. Sí. Bueno, ahora a finales de abril os sacaron un nuevo libro con Conservar. Aquí tenemos sobre la mesa tu obra Fermentar. Sí. ¿Qué aprendiste de tu primer libro y qué aprendizaje te has llevado ahora en el proceso de hacer el segundo? Pues mira, escribir el libro al final fue el primero. Claro, yo hago cursos de fermentación ahí en Barcelona y al final el primero fue un poco vomitar el curso largo que tengo. O sea, es 4 días enteros de 8 horas, entonces es un poco la clasificación y el índice de cómo hacer cosas en casa y entender un poco como Matrix, en plan, ver caer los números, entender que todo es un poco lo mismo y realmente tener un jardín y fermentar es lo mismo, que es hacer crecer cosas. Entonces siempre vas a jugar con los mismos parámetros. Una planta es pues la luz, humedad, pH del suelo, pues aquí es un poco lo mismo. Es de dónde saca el azúcar, cómo se alimenta, si necesita oxígeno, si no necesita oxígeno, el microorganismo y hacerlo progresar. Entonces un poco como entender esas bases. Para mí fue un poco, en este caso, vomitar y buscar, en este caso, una editorial. Nos lo íbamos a autoproducir nosotros porque no encontrábamos editorial que le interesara. Y por casualidad me compré un libro debajo de mi casa en una librería y tal, me gustó mucho y vi que todo el maquetado y todo lo había hecho una editorial de Barcelona. Y les envié un mail, me contestaron en plan, hola, quiero escribir un libro y tal. Y me dijeron tal cual, me contestaron diciendo, pues mira, a nosotros nos interesa esto. Y así es como surgió este libro. Entonces, claro, la experiencia... volvemos a lo mismo, yo no sé tampoco ni escribir, ¿sabes? O sea, ha sido un poco el hecho de sentarme a escribir y hacer un poco las cosas bien, pero, o sea, escribir nunca había sido una de las cosas que se me diera bien de por normal. Entonces, el jugar con la editora un poco al ping-pong, ellos también era el primer libro que producían desde cero por completo, porque ellos compraban como derechos de otros idiomas y después lo maquetaban y era un poco como ya el cerrar para ellos el círculo de hacer un libro desde 000. Entonces fue un proceso súper bonito, pero y a la vez esa inexperiencia de un poco de los dos lados. Ellos sí que tenían como la experiencia ya hecha, pero pues eso, de trabajar ya con alguien, de intentar buscar un método para hacerlo, estuvo súper guay. Entonces el segundo libro lo hago con la misma gente, con la misma editora. Entonces 5 años después, pues el Fermentar salió en 2022, abril de 2022. Y eso, este sale en abril de 2026, para las mismas fechas. Que ha sido muy guay poder ver cómo ellos han crecido también, que tienen a más gente, el volver con la misma fotógrafa y todo, y el darle un poco una evolución, ir un poco aún más de todo lo que no se ve aquí. O sea, al final, el nuevo libro que es Conservar es realmente todo lo que no se ve aquí. Aquí es hacer crecer microorganismos y en el otro es matarlos por completo. Entonces, aquí es microorganismos que te van a ayudar a que algo se conserve, que es la fermentación en sí. Yo siempre lo digo como pudrir de forma controlada. Conservar es justo lo contrario, es hacer que nadie crezca, no quieres que aparezca ahí absolutamente nada. Entonces todas las técnicas que el humano ha desarrollado para que ahí no crezca nada, pueden ser deshidratados, ahumados, el aprovecharnos de productos que ha dado la vida para poder hacer que cosas se almacenen, por ejemplo la grasa, sumergir cosas en grasa, sumergir cosas en azúcar, sumergir cosas en miel y productos, diferentes, hacer que las cosas te duren. Entonces, si este era un poco el libro de la vida, el otro es el libro de la muerte, ¿sabes? Es un poco la segunda cara. Entonces ha sido realmente un proceso súper guay, el hecho de yo ya tener un poco más de soltura al escribir, ellos que también tengan más experiencia, entonces me lo he pasado realmente muchísimo mejor en este segundo libro que en el primero. Simplemente eso, por la experiencia. Sí, porque vais más... Sí. Más tranquis. ¿Es 4 tintas o 5 tintas? 5 tintas. 5 tintas. 5 tintas. Una tinta. No lo has dicho, ¿no? Bien, vamos a hacerles un poco de promoción. Sí. ¿No lo he dicho? No he dicho. Vale. Pues 5 tintas. Bien. Sí. Y justo ahora no hablabas de sumergir, pero también es el secado. ¿El qué? Es un tipo de conserva. Sí, claro, exactamente. Por eso quiero decir que están como los polos opuestos, ¿no? Como el introducirlo en miel o en aceite, sí. Y todo lo contrario, que es dejarlo secar. No, es que al final haces un poco lo mismo, ¿eh? Cuando tú lo estás poniendo en miel, también lo estás deshidratando, pero en este caso no es por aire,
es por un proceso, bueno, por osmosis, es igual que ponerlo en sal, lo estás secando, pero porque en este caso está en contacto de un químico, en el azúcar lo deshidrata de la misma manera casi como la sal. Entonces, por presión osmótica, deshidrata. Entonces, realmente es eso, es explorar todas las maneras que el humano ha hecho de que algo te dure y el entender el por qué un vino te dura más que una uva o que la grasa del cerdo no se pudra, pero un chuletón sí. Entonces, entender estas lógicas del por qué algo puede hacer que crezca vida o no. ¿Sabes? Entonces el humano esto se ha dado cuenta de 1000 maneras y de formas muy distintas. Entonces ha jugado con la diferente climatología que ha tenido, los diferentes métodos en sí. Entonces, al final, por ejemplo, cuando tú matas a un animal grande y lo tienes que conservar, es búscate la vida para hacerlo. En España, ¿cuándo se hacen las matanzas? En invierno. ¿Por qué? Porque puede ventilar mucho mejor, es menos temperatura, entonces lo vas deshidratando poco a poco y se puede hacer en piezas grandes. Pero eso tú no lo puedes hacer en piezas pequeñas de la misma manera. Entonces, por ejemplo, en sitios donde no tiene una temperatura tan baja como es España, en invierno, pues tienen que buscarse de otra manera. Entonces, por ejemplo, el problema iba a ser el mismo, pero ellos lo que hacían era cortarlo lo más finamente posible y lo colgaban como quien tiende la ropa. Entonces lo ventilaban de esa manera. Otros lo ahumaban. Ahora que estaba en el Amazonas, pues han sido diferentes ahumados y ves los mismos tipologías de ahumados, ya sea en el Amazonas peruano que en Vietnam, en las montañas de Vietnam y tal. ¿Por qué? Porque son climatologías un poco similares, tienen las mismas temperaturas, el mismo tipo de humedad. Entonces, lo guay es poder ver esos patrones que de cierta manera se repiten en distintas culturas y que al final todos los humanos han tenido el mismo problema, que es que tienes que comer 3 veces al día y no todas las estaciones del año te van a dar los mismos tipos de productos. Qué listo. Si tuvieras que como definir para muy dummies qué es un fermento y qué es una conserva, ¿cómo lo darías? Una conserva es... Simplifícalo muchísimo. Sí. Una conserva es que algo que tú te quieres alimentar te dure mucho tiempo. Ya está. Entonces, realmente poner algo en una nevera es una manera de conservar, de frío. El congelar algo también lo estás conservando. Al final es que algo te dure más cuando tú te quieres alimentar de ello. Entonces, cuando tú estás conservando, lo que quieres es que nadie se coma tu comida. Técnicamente es esto. En este caso es que nada que sea como invisible a tus ojos, que son microorganismos, se coma tu comida, entonces que no se te pudra, ¿vale? Cuando tú estás fermentando, lo que estás haciendo es que microorganismos se coman tu comida y tú comerte ese resultado. Es decir, es un método también de conservación la fermentación, pero por ejemplo cuando tú tienes un zumo de uva, ¿sí? Lo pones en unas condiciones concretas para que un microorganismo coma el azúcar y lo convierta en alcohol. Ese alcohol hace que eso se conserve. Entonces la fermentación, a mí me gusta decirlo un poco como es pudrir de forma controlada. Es decir, tú haces que microorganismos concretos coman para tú aprovecharte de ese resultado. Entonces, la fermentación para mí es el cúmulo de técnicas biológicas que hacen esto. Es decir, igual que cocinar no es un verbo que al final lo que hace es coger de otros verbos, puede ser aliñar, puede ser cortar, pues fermentar es un poco lo mismo, es hacer crecer microorganismos. Entonces, a partir de aquí hay un montón de tipos completamente distintos, pero en todas se busca un poco lo mismo, que es hacer que las cosas duren. Uh-huh. Y hablando de tu libro, ahí vamos a hacer así que hagas un poco de promoción y ponerte un poco en un compromiso por otro lado también, ¿vale? Claro, ahora está de moda la fermentación, ¿no? Sí. Y salen un montón de libros de fermentación, de koji, ¿Por qué deberían comprar el tuyo? ¿Qué tiene que no tienen los demás? Bueno, a ver, al final, o sea, el mío fue el primero en habla hispana escrito por un español, realmente. O sea, ya había traducido El arte de la fermentación, que es el que yo más recomiendo para que la gente se introduzca en el mundo de la fermentación, porque es un poco el quitarte el gusanillo de entender un poco las cosas, y es un tío que escribe extremadamente bien, que es Sandor Katz. Y después había el libro un poco del Noma, de la guía de las fermentaciones del Noma, que a lo mejor no lo recomiendo tanto como primer libro, porque es un libro mucho más técnico y que son cosas que tú no te va a costar más hacer en casa. Entonces el mío es un poco entender todos los procesos desde cero, intentar ver un poco lo que hablamos de Matrix, de ver cómo se estructura absolutamente todo en el mundo de las fermentaciones. Entonces es un poco ver que el hacer una cerveza, hacer un vino, hacer un kimchi, hacer una kombucha es absolutamente igual, es hacer comer microorganismos. Entonces tú partiendo de agua y azúcar puedes hacer una bebida alcohólica, o puedes hacer una bebida probiótica que te mejore la flora intestinal, o puedes hacer algo que te realce sabores como un vinagre. Entonces es saber qué es lo que quieres hacer y ver que una cosa es lo que es
es decir, qué microorganismos comen y qué es lo que te da, y el otro es el rol que tú le vas a dar. O sea, la kombucha no es un refresco, eso es un rol. Que si tú la kombucha lo utilizas para cocinar, deja de ser un refresco y lo estás utilizando como un caldo, como un... Entonces, darte cuenta un poco de esto. Entonces, para mí, en mi libro y un poco también en Latinoamérica, ahora cuando he estado, claro, era muy guay porque a ellos les ha llegado el mío como de los primeros. Entonces, o sea, la gracia es que con el tiempo pues se ha consolidado así un poco como uno de los grandes libros de la fermentación, que eso está muy guay, porque hace 4 años ni de broma me lo hubiera esperado. Ahora hay un montón de libros de fermentación, y es verdad, y es una cosa que está como muy de moda, y yo siempre he oído un poco de los libros de recetas, o sea, es como... Es que libros de recetas es eso, ya los tienes todas las recetas por internet. O sea, para mí yo siempre digo que, por ejemplo, en el mío o en el nuevo que voy a sacar, el de conservar, las recetas son ejemplos de lo que se te ha explicado en el capítulo. Entonces, no son recetas para que imites como tal, ¿sabes? Son recetas para que tú tengas, ¿no? Exacto, para que entiendas el proceso y que son ejemplos un poco bajados ya a tierra con una receta, pero ya está. Entonces, es darte cuenta un poco de esto, el por qué se han hecho unas cosas y no se han hecho otras. El darte cuenta, por ejemplo, que un embutido es igual que hacer un queso, es igual que hacer un tofu y es igual que hacer incluso un chocolate, ¿sí? Que es al final tienes una proteína, la tienes que cuajar y después lo deshidratas, y los métodos son un poco los mismos. Entonces, una morcilla y un queso técnicamente es casi lo mismo al hacerlo, ¿sabes? Es darte cuenta de un poco de estas cosas. Entonces, este es todo lo que es en cuanto a biología, y este es todo lo que es en cuanto a otro tipo de conservas. A ver cuánto tarda ahora, en 5 años otra vez, un montón de libros de todo tipo de conservaciones. Ya verás también. Pero bueno, eso realmente es cosas que son positivas. Pero no, sí, hombre, claro, por supuesto. Si estás ahí. Sí. Pionero. Bueno, hablaros un poco también de Janus. Sí. Bueno, este es el proyecto un poco que deriva de Love Ferments, de toda la parte de la escuela. Y entonces la fábrica de Love Ferments, que es un poco donde hacíamos las kombuchas, era nuestro obrador, escuela, fábrica. Pues la parte de la fábrica ahora está en Gélida, en un pueblo en las afueras de Barcelona, y la parte de la escuela al final pues la hemos movido en un local ya propio en el centro de Barcelona, en el Born. Entonces encontré ese local un poco por casualidad, es un sótano en el Born, en la parte más antigua de eso de Barcelona, parte medieval, y son unas catacumbas, es un sótano, es guapísimo. Entonces antes era un coworking, que también te digo que mal sitio para un coworking, entonces a mí me va perfecto porque es como una bodega, entonces puedo jugar mucho con humedad, temperaturas y tal. Entonces este espacio, la idea es que sea, por eso también el cambio de nombre, un poco un sitio de pensamiento de la gastronomía y en este caso de la conservación, ya sean fermentados o sean otros tipos de productos. Al final en este caso ponerlo ferments, cuando ahora voy a sacar un libro de cómo matarlo absolutamente todo, y no hablo de la fermentación, en este caso hablo de cómo hacer conservas en general. Queremos que este espacio sea un espacio realmente, pues eso, de debate en cuanto siempre al entorno de la gastronomía, que ahora hace poco vino los Alvarizos, vino Rocío y Juan Carlos, sí, a hacer un curso allá, pues eso, en este caso de crianza biológica y oxidativa, tal. Entonces yo hago los cursos que siempre he hecho en Love Ferments, que son los cursos de fines de semana de cómo hacer kombucha en casa, cómo hacer kimchi en casa, cómo hacer vermut en casa. El curso largo de 4 días, que es un poco el que la gente más me conoce y que vienen gente de todos lados. Y después, ahora, entre semana, pues hacer eventos, hacer cursos muy, muy específicos. Gente que conocí en el Amazonas peruano, pues han venido aquí a hacer una charla porque pasaban por aquí. Entonces, una charla con cata de productos de el paiche, que es un pescado enorme del río Amazónico y tal, que hacen embutidos con ellos. Ahora, en febrero, en marzo, vamos a hacer un vino de un libro que lo escribió en catalán, de cómo falsificar vinos cuando no era un delito, cuando no habían DEOs, que son libros que propulsaron precisamente a las DEOs, en un momento donde la gente ya empezaba a viajar y era como, hostia, si yo tengo una pequeña bodega, pues ¿cómo se hacen los vinos en Rioja? Vale, pues le pongo más madera, le pongo tal, me pongo tal. Entonces empezaban a imitar vinos, estilos de zonas. Entonces es un libro que es la risa, porque es como, ¿cómo hacer un vino blanco sin uva? Un poco de alcohol, agua, ácido tartárico, sal, no sé qué, tal. Entonces, claro, la idea es hacer esto con algún sommelier y poner una cosa similar a un vino tradicional, entonces darlo de probar. O sea, cosas como muy curiosas en este caso. Vamos a hacer otro de medicinas, directamente de cata de medicinas. Aún remedios medicinales que eran de base alcohólica,
cómo han evolucionado y que aún te puedes encontrar en la farmacia, como el agua del Carmen. El agua del Carmen, si preguntáis posiblemente a vuestras abuelas madres, era un remedio medicinal hecho para mujeres, para curar las cositas de las mujeres, ¿sabes? Y se vendía así, que es la risa, la publicidad de los años 20, que dice, cura la histeria, cura, ¿sabes? Entonces hacer cata de este tipo de productos, porque son bebidas alcohólicas en general. Sí. Y con tu viaje por América, subiste un reel diciendo que ibas a abrir un bar. ¿Qué ha pasado con eso? Sí. La idea sigue, ¿eh? La idea sigue. Entonces, sí, a ver, yo, lo del bar es una cosa que voy a hacer antes de morirme, estoy segurísimo. Entonces, hace unos años vino un chico de México a hacer el curso largo y se fue. Entonces, ahora el año pasado estuve 6 meses por Latinoamérica, estuve 1 mes y medio en México y este tío me hizo un poco así como de anfitrión, un poco de enseñarme cosas y tal, y fue súper guay, nos hemos hecho muy colegas. Después he vuelto otra vez allá también. Me llevó a la Sierra Mixteca con unos mixtecos de por allá en Oaxaca a recoger setas en casa del abuelo de un tío, de su proveedor de setas, ¿sabes? Del restaurante. Entonces estuvo súper guapo. Y le dije que como que tenía en mente ya, después de viajar por Latinoamérica, y eso de que, por ejemplo, el concepto de coctelería wine bar, tú ves un cóctel y tú no sabes en qué país estás. O sea, tú ves una foto y todo es el vaso transparente, un hielo cuadrado, todo hecho con un milk punch o cosas así, y tú no sabes realmente en qué sitio estás. Entonces han perdido completamente una identidad, la coctelería nacional, realmente, o identitaria de una zona. La única podría ser la coctelería tiki, por los vasos, un poco, ¿sabes? Pero es eso, entonces... ahora, pues eso, que las coctelerías que hacen, pues producto de allá, pero después tanto la técnica como todo lo que rodea, herramientas y técnicas, realmente se ha estandarizado, se ha globalizado y ya está. Pasa lo mismo en cocina, que tú ves las presentaciones, el tipo de lo que hay, vale, producto de proximidad, pero utilizo técnicas como el koji o utilizo técnicas de tal, que es... lo pongo como un poco en duda. Entonces la idea es abrir como un bar ready to drink de bebidas ya como prehechas, coctelerías, pero que aparte que los productos sean de allá, pues que expliquen un poco más, tanto el tema del tipo de vajilla, el tipo del ambiente y tal. Entonces la idea de esto, el primero, es que sea en Oaxaca. Sí. Entonces... sí, la idea del bar está. Que te pille cerquita de casa, ¿no? Sí. Claro, es que realmente en Europa ya más o menos lo tenemos. Un bar de vinos ya es un poco esto, ¿sí? O las tabernas en sí, pero esto se ha perdido mucho en Latinoamérica, que es como... En casi siempre Latinoamérica están mirando más en Estados Unidos y Europa lo que se hace, ¿sabes? Entonces eso se pierde muchísima esencia y es lo mismo, ¿sabes? Es como que... Es una pena, porque en vez de mirar un poco hacia adentro, y no solo en productos, sino en técnicas y herramientas, pues la idea es hacer eso. Pero claro, también lo quiero hacer de una manera que no sea el hombre blanco de fuera queriendo hacer cosas de allá y el negocio allá. Entonces ya es el tipo de negocio, la idea es que lo lleve siempre gente de allá, que toda la inversión sea de allá y que yo sea un poco como un asesor externo, que el concepto principal y tal sea mío, pero que después tanto inversionistas, trabajadores y todo sea de allá, porque no quiero... Porque predico yo mucho con el gran problema que tiene Barcelona, por ejemplo, con el turismo, con esta globalización. No replicar al final. Exactamente, no quiero como tener que ir a un país más pobre a hacer las cosas que hacen, ¿sabes? Que aquí irlandeses, estadounidenses, etc., ¿sabes? Entonces, eso se va a hacer. La idea era hacerlo, porque esto lo anuncié en septiembre, porque cuando, bueno, no nos renovaron el alquiler de la fábrica donde estábamos y tal, y tenía como 3 meses libre. Entonces digo, pues me abro un bar. Sí, tal cual, fue así, Fue así. Y llamé al colega este con el que la idea es abrirlo y lo íbamos a hacer. Lo que después me avanzaron el nuevo local donde estoy ahora en Janus y dije, pues mira, tengo que entrar ya y eso. Entonces la idea es hacerlo en junio. Pero lo mismo, no me puedo desprender hasta que esto ya esté también un poco en marcha y todo eso, porque ahora estoy yo solo haciendo los cursos. Pero eso pasará. La idea es que sea en un Oaxaca el primero y después poder hacerlo con gente de otros lugares y arrancarlo. Ahora comentabas lo del vino y antes decías lo de las recetas estas de las falsificaciones. Tú eres muy vacilón con el mundo del vino. Sí. Sí. Pero a la vez te apasiona el mundo del vino. Sí, hombre. Cuéntanos un poco esas dos
esos dos lados del mundo del vino, el que te gusta y el que no te gusta. El que rechazas. Sí, no, a ver, a mí el vino me encanta. Y al final es cultura nacional de fermentados completamente viva, ¿sabes? Y ojalá otras culturas en sí hablen del vino, de sus propias bebidas fermentadas, igual que se habla del vino. Que eso es un poco lo que hablo. O sea, bebidas en Latinoamérica como la chicha, el pulque y todo esto, por temas coloniales, se dejó de hacer una disciplina que podría haber sido igual de digna que un vino. De todo el know-how y todo el pensamiento que hay detrás, ¿sabes? De querer, pues eso, reivindicar una cultura o hablar un poco como del terreno, del suelo, desde la tierra. Entonces, eso es la parte que a mí me apasiona, y todo el conocimiento. Al final, el mundo del vino se ha hecho todo, o sea, se ha hecho muchas cosas. Pero a la vez, dentro del mundo del vino se habla desde muchísima soberbia, en general, ¿no? De que es como lo mío es lo mejor y lo demás es una mierda. Y todo lo que no sea vino es una mierda. A mí me han dicho muchas veces esto, de catas con sommeliers. Mola, porque los sommeliers en general que más saben, o los enólogos que más saben, es una gente que suele apreciar... Que tiene la mente más abierta. El trabajo que suelo hacer yo en cuanto a cosas de dar de probar o cosas así. Y los que ves un poco que realmente justean más, son los que se hablan más soberbios y que lo ven como una mala práctica en general, otra cosa que no sea el vino, cuando realmente es riqueza cultural igualmente. Entonces, claro... dentro de lo que hay en el vino siempre se habla un poco como esto está bien, esto está mal, y se habla un poco desde el punto de vista de que todo el mundo es una modelo, ¿sabes? En plan de tiene que ser esto así y tal. Y cuando yo en general, el cómo yo veo los fermentados en general es esto tiene X propiedades. Es decir, que tú no lo entiendas como tu estándar de belleza no significa que sea peor. Y eso pasa con las bebidas. Cualquier sommelier que va a probar el pulque o que va a probar la chicha en los Andes, que es un maíz malteado y fermentado, que es como una sopa babosa, con burbujas, cosas así, medio alcohólica, lo va a ver que eso tiene bread, tiene no sé qué, ¿sabes? Entonces lo ve desde un punto como muy soberbio, en vez de ver qué función ha hecho en esa zona, el por qué es así. Por eso el mundo del vino, sobre todo de nuevas generaciones, o con Juan Príncipe, por ejemplo, teniendo conversas, o con los Alvarizos, con Rocío y Juan Carlos, mola mucho porque al final ellos también les han criado como nuestra escuela, pero tienen otro tipo de pensamiento mucho más moderno en sí, ¿sabes? De ver las cosas no desde el esnovismo afrancesado, sino realmente desde el pueblo, de lo que es un vino realmente en cuanto a bebida ritual, en cuanto a bebida social, en cuanto a lo que ha supuesto en cuanto a cultura. Y claro, a mí me gustan un poco los parámetros del vino, de cosas que se prohibieron cuando se hicieron legislaciones del vino, que esto es la risa. Tengo un manual que me compré del 1933, antes de la Guerra Civil, del gobierno, eso, de la Segunda República, dando a los agricultores buenas praxis del vino, ¿sabes? ¿Para qué? Pues para estandarizar tipologías de vino y cosas así. Pero claro, eso realmente es un poco que está restándole también a cosas que se han hecho de toda la vida, ¿sabes? Que no es ni bueno ni malo. Es lo mismo, entra el acero inoxidable porque en Francia entra tal cual y todo hacerlo con acero inoxidable entra. Entonces hay muchas tipologías de vinos que sí que se han perdido. Entonces lo que ahora son los vinos naturales son tipologías de vinos que habían antes. O sea, que son tipologías de cosas con menos intervención, mucho más libre, y que al final el bodeguero lo que está haciendo es como guiarlo como un pastor, y sabiendo que esto cada año va a ser completamente distinto y tal. Entonces, claro, es eso. Yo siempre hablo de que hay un elefante en la habitación en el mundo del vino, que es que nadie habla de las levaduras en general. Todo el mundo habla de el terroir del vino, de la tierra, de la albariza, de no sé qué, del por qué crece tal, lo que es el azúcar, y después te hablan de ya la maduración, de la ponemos en barricas a madurar durante 3 meses con las lías o no sé qué tal, pero nadie te habla del proceso que te hace el bicho, ¿sí? Que es el que te hace el alcohol y el que te lo va a guiar, y el donde tú puedes jugar de muchas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, quien habla un poco de levaduras o quien indaga más es para también estandarizar, no es para un I+D positivo, sino es un I+D más de la estandarización y la economía, que otra cosa, ¿sabes? De que todas las añadas te sepan igual, utilizas levaduras killer, que son unas que te matan a otras sacando no sé qué, y eso son cosas un poco que se desconocen. Entonces, esto le explica en la película al sommelier, y el sommelier le explica la película al cliente. Entonces ya es el juego del teléfono, así mal contado. Por eso yo siempre me
me gusta mucho más hablar con gente que realmente está en el campo, porque son los que saben del vino, tío. Los sommeliers dicen cosas. O sea, los del campo es lo que lo son ven los allá. Que saben y lo es viven, los que lo tocan realmente y los que saben cómo funciona realmente. El sommelier es una figura que viene de la cultura alta francesa de decirte, pues esto, tómalo, tal. Y eso se ha estandarizado. Pero para mí, todos los sommeliers tendrían que ser enólogos. Tendrían que estar en bodega, en general. Esto es un poco mi opinión. Un poco... sí. Y en tu posición de ser una persona muy conocida por sus kombuchas, sí, pero a la vez ser un defensor o simpatizante de las bebidas alcohólicas, ¿qué opinas un poco de esa tendencia nolo ahora a las no bebidas alcohólicas? ¿O cómo lo ves? Mira, yo cuando empecé o sea, todo el proyecto yo lo empecé justo hace 10 años, en 2016-2017, y era un poco dirigido a los restaurantes gastronómicos para que cambiaran el maridaje, que no todo fueran vinos. Es decir, la gastronomía había cambiado muchísimo después de la revolución del bulli y tal, menús degustación y todo esto, pero el introducir bebidas en medio de otras cosas que no fueran vinos, que pudieran contar otras historias. Después del cierre del bulli, abrieron restaurantes que lo que hacían era mucho reivindicaciones de otras culturas y que tú pudieras viajar en esto, ¿no? El Pacta, que era peruano, Hoja Santa, pero el maridaje era todo vinos. Entonces, ¿qué sentido tenía esto? ¿Sabes? De me estás en un restaurante peruano tal cual y me estás poniendo vino. O ahora en Latinoamérica, cuando he ido. Porque al final, ¿a quién se dirigen? A gente rica, que tienen un paladar más estandarizado para alrededor de todo el mundo. Y eso, o sea, tú te vas a Hong Kong, a gastronómicos o ahora en Vietnam y los sitios caros son todos iguales y está hecho para europeos y estadounidenses realmente, con una gastronomía muy así. Incluso, si te fijas, incluso la gastronomía en la película de Parasites, esta de coreana, la gastronomía de los ricos, de la clase alta, es igual que una de Estados Unidos o una de España. Me tienen patata bonilla. Por eso hay un estándar de ricos en general, de la gastronomía de la riqueza. Entonces, la idea era bajar bebidas a esto, a posibles restaurantes gastronómicos e intentar reivindicar otras cosas que se están perdiendo. O sea, el hecho de que se hayan industrializado la cerveza o el vino ha hecho que muchísimas bebidas que habían en Europa se hayan perdido por completo, por no poderles llamar vino o vinos especiados o cosas del estilo. Entonces, una cosa no quita la otra. Entonces, esta tendencia nolo, para mí, de no alcohol, está muy bien. La cosa está de que para lo que pienso es que la gente quiere el rol, o sea, lo que se está intentando ahora, ¿no? Es hacer un vino que sepa vino, pero que no tenga alcohol. Ya. O sea, realmente, ¿qué estás haciendo ahí? Que no estás buscando como otras alternativas, claro, que enriquezcan. Por eso es lo que digo, de que una cosa es lo que es y otro es el rol. Entonces, aquí el rol en sí del vino es un rol. Entonces, tú esto lo puedes sustituir. Es decir, un vino sin alcohol es un refresco. Eso será, bueno, si te lo tomas después de irte al gimnasio y no sé qué y te bebes eso, pues eso va a ser un refresco, ¿no? Pero si te lo tomas en una cena tal cual, con una copa, no sé qué, tal, con tu pareja, pues eso ahí es el rol del vino. Entonces, por ejemplo, las kombuchas nuestras, tenemos las de latte, tenemos las de botellas, y era un poco, este perfil un poco más gastronómico, más suave, con una burbuja muy lisa, ya pensado en este rol, en el rol de el vino, ¿sabes? En el rol del vino de esto acompaña una comida en una cosa relajada, entonces ha de ser más ligera, ha de tener esto para potenciar más temas alimentarios que no algo muy potente que se bebe por sí solo como sería un refresco. Entonces, por eso digo que una cosa es lo que es y el otro es el rol que se le da. Para mí la tendencia de intentar imitar al vino al 100% es una chorrada. O sea, no una chorrada, sino que ¿para qué lo quieres hacer? Es que el alcohol es parte fundamental del vino. Entonces te va a dar unas sensaciones en bocas que no vas a poder cambiar. Entonces, para mí yo iría más a cosas que sustituyan al rol del vino, que estén buenas y ya está. Que es lo que también la fermentación ofrece muchas posibilidades con esto. Hacer bebidas como la kombucha o kéfir de agua o hacer vinagres saborizados y tal. Es eso, nosotros hemos tanto asesorado cuando hacemos el curso largo en tipologías de bebidas de este estilo, para que se lo hicieran ellos mismos y que encuentras cosas increíbles. Es que al final la gracia es que el paralelismo, por ejemplo, del alcohol y de los encurtidos, o sea, hacer pepinillos en vinagre es igual que hacerte un limoncello. Técnicamente, el cómo se piensa es igual. Lo que uno tú lo pones con vinagre y el otro lo pones con alcohol. Pero ¿cómo hace que esté más bueno? Lo reduces con agua y azúcar. Y ya está. Entonces tienes los encurtidos típicos suecos
que son así, agua, azúcar y vinagre. Y después tienes toda la parte medicinal que viene de herencia medicinal en Europa, que es alcohol, agua y azúcar, y pones hierbas. Entonces la gracia es que tú ahí puedes hacer muchas cosas. Nosotros hemos hecho un amaretto sin alcohol. ¿Cómo? Pues pones huesos de níspero con vinagre, agua y azúcar, y eso es que te huele a amaretto. Entonces después eso lo alargas con un poco de agua con gas y tienes un refresco que te sabe a una bebida alcohólica porque tiene la oxidación igual y tiene las notas a la nuez. Entonces se pueden hacer muchas cosas. ¿Se tiene que imitar un vino tal cual y que se parezca a lo máximo al vino y tal? Pues me parece un poco un error. Igual que, por ejemplo, la tendencia de los quesos veganos. Claro, para mí, perfecto, pero el problema es cuando lo intentas imitar demasiado un queso, porque habrán cosas que no lo va a tener en cuanto a estructura. Es ¿para qué quieres eso? ¿Sabes realmente? Es para mí mucho más interesante utilizar pastas de legumbres o cosas así y después madurarlas como si fuera un queso. Y te encuentras cosas súper interesantes. Nosotros hemos hecho la salsa de romesco de los calçots, que le hemos convertido en un queso vegano con el penicillium del camembert y todo esto. Entonces, eso, tú en una tabla de quesos lo puedes poner igual. Y no decir, no, es un queso vegano de tal. Es una pasta de almendra y avellana y que lo estás poniendo en el rol de la tabla de quesos. Entonces, es para mí ahí lo interesante, de que son herramientas. La cosa es cuando la gente, no, quiero un vino, pero ¿qué tal? Y bueno, a ver. Bueno, pues yo creo que con todo esto que estamos hablando, está claro, ¿no? Que los fermentos están de moda, ¿no? Y tú que estás en Barcelona, ¿te beneficia para todo esto estar en una ciudad así? ¿Crees que es algo que le interesa al turista en cierto modo? Sí, o sea, la kombucha, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con la fábrica, casi todo el consumidor era extranjero, era turista. Y ahora que estamos más en supermercados y tal, al final ha hecho que también la gente lo normalice, gente que vive en Barcelona y trabaja en Barcelona y es de España. Que ya cada vez hay menos, también te digo, ¿eh? Sí. Pero... O sea, es que Barcelona es una ciudad un poco que para unas cosas muy bien y para otras muy mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora lo que me estoy encontrando con los cursos es que, por ejemplo, el curso largo, la gente casi toda viene de fuera. Lo raro es que sea gente de Barcelona. Entonces, viene de España o de Europa. Entonces, el curso largo, que son 4 días, que aún así es pasta, acaba siendo lo más barato. De lo que vienen a hacer, acaba siendo lo más barato el curso, porque una noche en hotel está a 150 euros la noche, no sé qué. Entonces es como, es una manera que también me perjudica, de cierta manera, que hay mucha gente que querría venir al curso y que no se lo puede permitir por cómo están los precios en Barcelona, ¿sabes? Entonces, es un poco eso. Yo ahora estoy bastante quemado de Barcelona, te tengo que decir. Después de haber vuelto del viaje largo en Latinoamérica, dije, a tomar por culo. Me voy a Colombia a bailar cumbias, ¿sabes? Y ya está. La verdad es que te pega todo. Sí. A montar una granja en el Amazonas, allá, plantando yucas y convirtiéndola en vino. Totalmente. Sí. Entonces, totalmente. Sí, bueno, a ver, se pueden hacer... La gracia de Barcelona es que va un poco como por delante en cuanto a tendencias de lo que se va a ver. Pero para lo bueno y para lo malo, ¿eh? O sea, yo veo, cuando ahora he estado en Latinoamérica, de gente que como que aprecia el turismo, ya te digo yo, que si estás en Barcelona, el turismo no es una cosa que aprecies en cuanto a no ser que vivas de forma directa y lo hayas hecho en los años 80, hayas heredado negocios y cosas así. Porque los traspasos, o sea, tú como persona ya normal, no hay futuro allá, ¿sabes? Porque no te puedes pagar un traspaso para un restaurante y tal como persona física. Por eso cada vez es la tendencia más de los grupos. Bueno, en Madrid también está pasando, ¿sabes? Y bueno, estabas justo hablando de los cursos, claro. Ahora, otra de las cosas que está creciendo un montón es todo el tema de la formación, ¿no? Cada vez hay más formación, toda ella privada. Sí. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Te ha perjudicado también? Pues, o sea, yo en casi todas las universidades privadas, en Barcelona y fuera de Barcelona, he hecho cursos y me han contratado por clases, pero eso no quita que para mí me parezca bastante estafa en general, ¿eh? Las formaciones. Sí, me parece un negocio piramidal, mal gestionado en general, porque al final... O sea, yo ya cuando yo estudié grado superior, porque aún no cuando yo estudié fue el primer año donde creo el Basque hizo la carrera de 4 años y tal. Entonces, primero de todo, la gastronomía es una profesión que es una profesión. O sea, tú tienes que tocar el producto. Entonces, es como si a un carpintero te hablan durante 4 años de la madera y de la tipología y de no sé qué tal, pero no han tocado madera en su vida. Entonces, es una cosa que tú tienes realmente que tocar material y tocarlo realmente, no 2 meses de prácticas que te envían a trabajar tal
cual, sino el empezar a trabajar, o sea, y poco a poco ir evolucionando. Entonces, si a eso le sumamos lo mismo, que todo esto está siendo privado. Al final todas las universidades, ya tanto en público como en privado, es el negocio, o sea, se ha convertido en un negocio en sí, cuando la educación no tendría que ser un negocio, tendría que ser algo que todo el mundo pudiera tener accesible a esa información. Entonces, que te estén comprando másteres a 10.000, 12.000, 15.000 euros para estar 8 meses en una ciudad y tal, para mí me parece absurdo, pero al final, ¿quién está empezando a comprar todas estas cosas? Casi todas las universidades privadas de gastronomía son latinoamericanos con pasta que vienen a ser alumnos. Entonces es como ellos lo ven como un logro salir de su país a estudiar en Europa, donde hay 3 estrellas Michelin en no sé qué, no sé cuántos, pero para mí me parece que es la gran estafa Latinoamérica en general. O sea, en universidades privadas en su país pueden costar incluso más, entonces muchos de ellos vienen aquí porque lo encuentran como incluso barato, ¿sabes? Y ese para mí es un gran problema de la educación en la gastronomía en general. Todas las escuelas o universidades, todas son privadas. Las públicas, muchas de ellas también no dan el tallo por diferentes motivos, por el tipo de profesorado que tienen, porque al final están contratando muchas veces a alumnos que se van a hacer como oposiciones en vez de contratar a lo mejor a cocineros que han tenido una profesión durante mucho más tiempo, que saben más. Entonces es como complejo. A mí cuando me llaman, yo voy, yo cobro y hago mi trabajo. Pero vamos, yo enseño y yo hago cursos y tengo un curso de 4 días de 30 horas y tal. ¿Hace falta un máster de estos durante 8 meses para ser tal? Bueno, pues yo te doy herramientas que después la gracia es que tú en tu casa empieces a hacer y a gestionar, ¿no? Exactamente. ¿Podría convertirlo esto en un máster a 12.000 euros y tal? Sí, pero por ejemplo yo nunca he querido vivir directamente solo de las formaciones. Cuando yo empecé eso con Los Ferments, cuando tal cual, era porque siempre había querido vivir de producto, porque las formaciones tienen el gran problema ese, que es un poco el pez que se muerde la cola. Yo cada vez que consigo un cliente sé que lo voy a perder. Entonces, ¿qué tengo que hacer todo el rato? Intentar bombardear para atraer a gente y atraer a gente. Entonces, ¿dónde va a ir casi todo el presupuesto? En marketing. ¿Y qué pasa en estas universidades privadas? Que casi todo el presupuesto, ¿dónde va? En marketing. No va en tener a los mejores profesores, no van en pagarles lo mejor para que sean las mejores hornadas de profesores que puedas tener, como tal, y dejar, no, es que tenemos este profesor porque le hemos traído de tal. No. Acaba siendo mileuristas puteados, que al final lo que quieren es una vida normal con conciliación laboral que no te ofrece un restaurante. Y eso. Entonces es como, de cierta manera, triste, porque al final lo ves que todo acaba siendo marketing. Y muchas críticas de gente que yo he hecho clases en universidades privadas, de alumnos, es esta. En plan de, hostia, yo he pagado tanto y no me estoy dando algo a la altura. Exactamente. Entonces eso. Después de una entrevista no sé si me van a volver a llamar, pero bueno. Se te abrirán otras puertas. Ya. Me iré a Latinoamérica, que ahí está mejor. Ahí no se escucha mucho la picadita. Igual, ¿no? Bueno, vamos a entrar en un bloque así un poquito curiosidades del mundo de la fermentación. ¿Cuál crees que sería el mito, el mayor mito que hay en torno al mundo de los fermentos y que quieres desmentir públicamente? Hay muchos, ¿eh? O sea, uno... Que no te hace rico. Eso seguro. Sí, ya te digo. Vamos. 100%. Eso es la otra también. Algo se pone de moda y la gente se piensa que te puede ganar la vida de ello. Y es eso. O sea, no. O sea, yo considero que soy como de las personas más reconocidas en temas de fermentados y vamos, soy un mileurista puteadísimo viviendo, subsistiendo, comiendo ratas en Barcelona, ¿sabes? Estoy ahí. Porque las puedo fermentar y hacer embutidos de ellas, ¿sabes? Pero ya está, sobrevivido así, ¿sabes? O sea, una, yo creo que es el que la kombucha no puede tocar metal o cosas estas, ¿sabes? O sea, un kefir de agua, estas de las que circulan por foros de internet. Solo toca pop. No puede tocar metal. Entonces, puedes ponerlo en plástico, en vidrio, cosas de estas, y también en acero inoxidable, que es un tremendo material. Esta es una. Después, que todos los fermentados son probióticos. O sea, el vino también es un fermentado y no es probiótico, ¿sabes? Entonces, hay muchos mitos de diferentes lugares, yo creo, tanto del mundo tanto alcohólico como del mundo más nutricionista probiótico.
Y eso, y después las exageraciones típicas de noticias de que la kombucha cura el cáncer y cosas de estas, ¿sabes? Que no es así. O sea, hay probióticos, los probióticos son una cosa que te puede mejorar la flora intestinal y tal, pero vamos a relajarnos con informaciones de no sustituyas las pastillas contra el SIDA por kombucha, ¿vale? O sea, no. Tu médico sabe más, ¿vale? ¿Cuál ha sido tu mayor éxito fermentando algo que pensabas que no iba a salir y al revés, y algo que pensabas que iba a salir de puta madre y fue un auténtico desastre? A ver, es que al final, si tú sabes la lógica de fermentar, todo en general te sale bien. En cuanto a que lo único que te puede pasar malo es que, o sea, el bien y el mal en la fermentación es que uno te mueres y el otro no. Entonces, si tú lo haces bien, y son técnicas que se ha hecho de por siempre, tú sabes que eso va bien. Entonces, por ejemplo, en un kimchi, que es una col fermentada con sal entre un 2 y un 8% de sal, al final son verduras en un bote cerrado allá. Si tú no pones la sal suficiente, eso es como no tirar la basura durante 20 días. O sea, porque eso tiene que estar 20 días a temperatura ambiente. Entonces, de ahí te sale el Amazonas, ¿sabes? Te sale un brazo de allá cuando abras el bote y te coge y de las solapas. Exacto. Entonces, ¿tú por qué sabes bien? Porque eso está igual que lo dejaste, pero con un poco de acidez y tal. Entonces es entenderlo. Entonces, mal, no suelen salir las cosas. Después es que te guste más o te guste menos. Por ejemplo, esta del libro, pues yo no me esperaba que supiera tanto a tinta química. Pero, a ver, he puesto un libro a fermentar. ¿Sabes? Es lo que hay. Y cosas bien... una que hicimos, que está guay, fue un estofado típico de ¿cómo se llama este? De Cataluña, que es el trinchat de la Sardaña, que es patata, col y panceta, que se hierve y se fríe después y te queda así como la crostita esta de la patata frita. Pues a eso, que normalmente se sirve como un timbal con un aro de estos metálicos, el cual hicimos que hacer el hongo del camembert. Entonces quedaba como un queso por fuera, lo ponías en el horno, la grasa se empezaba a fundir, tú la abrías y te hacía como un culán de ¡buah! Era eso guapísimo. Entonces esa, o ahora una que se ha viralizado bastante, el conejo con fuet. Sí. esa está guay, porque le hicimos que hacer el hongo que tiene el fuet fuera, la parte blanca, que la gente no sabe que es un hongo. Muchas veces se piensa que es azúcar o harina o no sé qué. Lo hicimos que hacer en un conejo. Entonces el conejo lo deshidratamos y hicimos que hacer el hongo para hacer caldos después y cosas así. Entonces... estos son un poco así los curiosos. Bueno, un vinagre balsámico que hice con Powerade, este también estuvo chulo. O sea, es el refresco, azul, Powerade, que le pusimos un poco de la madre de un vinagre, o sea, como un SCOBY y tal, que empieza a transformar azúcares en alcohol y ese alcohol después en ácido acético. Entonces, eso tal cual, que poco a poco también se fue evaporando, entonces quedaba con una melaza que era como un vinagre balsámico, pero en este caso de Powerade. Entonces, al final, todo lo que está vivo, tú puedes hacer que crezcan microorganismos y lo transformen. Entonces, es saber hacia dónde tirarlo. Y ahora que dices que estás tanto con el tema del fuet, se dice una cosa que es que la relación entre el semen y el fuet. Sí. ¿Eso es real? Sí, o sea, huele muy similar. Si has olido un fuet, te recuerda a tu adolescencia. Pero ¿sabes por qué es esto? Eso posiblemente porque sé que, o sea, muchos hongos al final sacan enzimas destructoras a tope que para poderse alimentar. El koji, por ejemplo, es uno de ellos, o el camembert y tal, entonces empiezan a destruir cosas. Posiblemente este hongo pues tenga rompa algo de forma similar o tenga algún tipo de proteína similar que a la vez desprende este tipo de olor. Entonces, a ver, huele a noche solitaria, ¿sabes? En un motel. Pero sí. Sí, claro, cuando hacemos crecer fuet en la bodega ahora, pues huele esa adolescencia. Qué raro. Oye, ¿dirías que el libro es lo más raro que has fermentado o hay algo todavía más raro? Hombre, yo creo que sí, porque esto ya es un poco nivel de cosas que tú no te puedes degradar, yo creo, ¿sabes? Que es convertir que la celulosa se convierta en un azúcar para después hacer... Sí, yo creo que el libro... En cuanto a productos alimentarios, es que ya te digo, que es que hemos hecho de todo, absolutamente. Después ya incluso en bebidas, de yacimientos arqueológicos, intentar imitar cómo sería eso actualizado, cosas así. O sea, al final es que no hay bebida común o rara, realmente. O sea, al final la gracia es que todos los fermentados que tenemos no tienen nada que ver en general por el proceso, tiene que ver con temas políticos, historia, gastronomía que han rodeado a eso.
Entonces, si tú sabes hacer un vino, realmente tú sabes cómo funciona el hacer una cerveza, tú sabes cómo funciona hacer una sidra, tú sabes cómo funciona hacer una chicha en los Andes o cualquier cosa, porque es que funciona igual, porque es el mismo tipo de organismo. Entonces, la gracia es ver las similitudes y diferencias que han tenido. Entonces, a partir de aquí tú puedes convertir todo en todo. Y tú muchas veces hablas también de la relación de los fermentos, digamos, el origen de los fermentos en diferentes puntos del mundo, pese a no estar conectados esos puntos. O sea, ¿cuál es tu teoría de esto? Bueno, al final no es el hecho de que tú tienes que comer 5 veces al día. Y ya está. Entonces, búscate la vida para que puedas hacer eso. Entonces, hay alimentos que si eres cazador-recolector, pues sí que puedes matar y cocinas cosas y tal. Pero si después tú tienes que intentar almacenar eso de alguna manera, son procesos que sí o sí vas a tener que pasar por allá. Entonces, la gracia es el poder ver que es que una hidromiel, que es agua y miel fermentada alcohólicamente, ¿de dónde es el origen? De todo el mundo, de todos los que han tenido miel, han descubierto cómo hacer hidromieles. Entonces, ¿por qué? Pues porque posiblemente almacenaban la miel, se les fermentaba y eso ya lo convirtieron en una bebida ritual, lo convirtieron en otra cosa. Entonces, la gracia es que siempre las fermentaciones vienen por una necesidad. Nadie hacía fermentados porque quería, sino era la necesidad de intentar conservar. Y hablo en el nuevo libro que para mí, siempre en yacimientos arqueológicos y tal, se habla de en el neolítico, ¿no? Como la revolución agraria, de cosechar o el tener animales. Eso es un método de conservación. O sea, hablo de que realmente la fermentación ha sido también un impulsor a estos cambios. Entonces se habla del conreo y se habla de la ramadería, pero nunca se habla de la fermentación como un hecho de una domesticación de microorganismos. Y ha sido igual de clave para el desarrollo de la humanidad. Entonces, al final son métodos de conservación. Y lo mismo, depende de tu climatología, pues tienes un entorno u otro. Entonces puedes fomentar que crezcan más cosas u otras. Es decir, por ejemplo, todos los quesos generalmente con moho, te las vas a encontrar que son típicos de zonas húmedas, de zonas... ¿Por qué? Porque el deshidratarlo cuesta más. Entonces crecían esto de forma inconsciente. En cambio, sitios donde haya mucho más sol, donde haya mucha más ventilación, más temperatura, sueles ver que eso cambia realmente y que no hacen quesos, por ejemplo, tan añejados. Y lo mismo pasa con los embutidos. Todo lo que son piezas grandes te lo encuentras de España hacia arriba, de piezas grandes curadas en sal y cosas así. En Latinoamérica no te encuentras nada de esto, o los quesos frescos en Latinoamérica, todos son frescos, no hay quesos madurados. ¿Por qué? Pues porque se pudre. Entonces tienes que buscarte la vida porque no puedes hacer los métodos, por ejemplo, que puedes hacer en España. Esto de secarlos completamente en tiras o cosas así. Entonces encuentras más similitudes, sobre todo en los propios métodos, más por climatología que por culturas que han sido conectadas. Al final Latinoamérica ha sido colonizada por españoles, pero no hacen embutidos y quesos como se hacen aquí. ¿Por qué? Porque es que no podían hacerlos. Entonces, ves eso. Y se parece mucho más la gastronomía, de cierta manera, de los conservados que tienen en el Amazonas que con lo que te puedes encontrar en Indonesia. Realmente. Entonces ahí viene un poco la gracia. Básicamente es el hecho de que todo viene por el hecho de que tú lo que quieres es conservar las cosas y que no se te pudran. Entonces, búscate la vida. Hablando de cosas que no quieres que se te pudran, sí. Nos han dicho... Me gusta cómo introduces eso. Que tú quieres que te entierren en miel. Cuéntanos esto. Esto ha sido Sandra, ¿no? Sí. Y cuéntanos esto y también nos han preguntado que si has cambiado de idea y ahora prefieres que te momifiquen por lo del secado. Sí, bueno, es que en el nuevo libro hablo de que la momificación, hacer momias y hacer embutidos es lo mismo, es secar carne. Entonces, la gracia es que la momificación ha sido casi un impulsor para poder hacer mejores embutidos, porque el problema era más grande, porque es una pieza más grande, tienes que desviscerar, entonces búscate la vida para hacerlo, y en este caso la momificación es conservar a una persona y eso, cómo hacerlo, ¿sabes? Entonces, ya entender el por qué las cosas se pudren y que se pudren desde las vísceras o desde la piel. Entonces, te encuentras cosas guapísimas de historia. Por ejemplo,
hay las cabezas reducidas en el Amazonas, que son gente que mataba a una tribu que les caía mal, no sé qué, y para capturar su alma cogían la cabeza, la deshuesaban, la cosían con hierbas dentro, después la cocían, luego lo ahumaban, entonces quedaban ahí chiquiticas y se las ponían como cinturones y cosas así. Es una cosa loquísima, pero realmente es la misma manera que hacer un embutido. Si te fijas, tienes los mismos parámetros, que es que quieres que no se te pudra, entonces ves que hay mucha ingeniería ya. Entonces lo de embalsamado con miel es que cuenta la leyenda que Alejandro Magno lo embalsamaron en miel, que eso nunca se ha probado, pero fuentes griegas y romanas hablan de eso. Y lo que hablamos, esto, a partir de leer eso, digo, hostia, pues vamos a curar cosas en miel. Entonces cada vez estoy cogiendo piezas más grandes de ponerlas en miel e irlas curando de la misma manera. Hasta llegar a ti, ¿no? Hasta llegar a mí. Sí, sí. Hombre, a mí eso es como... Molaría hacer algo eso para tu herencia o algo así, que si la quieren te tienen que poner una vasija transparente en miel y tú ahí como un huevo, ¿sabes? Flotando de los Simpsons, ¿sabes? Algo así. Siempre presente, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora nos han dejado una pregunta para ti. ¿Quién será? ¿Quién será? Vale, hola Robert, ¿qué tal? Soy yo. Oye, mira, que ahora que estás ahí en el podcast de nuestros hermanos mayores, pues he pensado en que, hombre, yo también querría hacerte alguna pregunta. Y ahora me estoy sintiendo un poco como si estuviera en un programa de Telecinco, ¿no? Que te ponen esta sorpresa de mi audio y entonces tú vas a llorar pensando, ¡ay, la Sandra! Está llorando, confirmamos. Espero que esto suceda, que te caiga una lagrimilla de emoción. Y mis preguntas son, bueno, mis incordios son dos. Una, ¿podrías explicarles tu teoría del carrito? Joder. Que yo creo que se merece que el mundo la conozca. Y segunda pregunta, ahora que estás ahí en Madrid, ¿podrías pasarte por casa de mi madre y pillar un tupper de croquetas y te lo bajas esta tarde? Bueno, oye, que vaya bien. Besos a todos. Chao. Ay, es la mejor. Qué maja es Sandra. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién es Sandra? Decirle a mí bueno, que Sandra gente... es tú. Bueno, di tú quién es Sandra y quién es para ti Sandra. Hazla llorar tú a ella. Preséntala. Sandra nos conocimos en la Fundación del Bulli hace 10 años. Eso, ella contratada, yo un poco de estar por allá. Yo, bueno, dejé un trabajo y entonces volví como a casa porque también mi abuela estaba mal y tal. Entonces fue un momento eso de estar allá. Y nos caímos como súper bien. Sandra y nos hicimos como colegas. Pero lo típico de yo cuando me fui, porque después me fui a Suecia y tal, y fuimos perdiendo poco a poco el contacto, pero más o menos manteniendo un poco de conexión una vez al año. Y después, eso, hace como, cuando ella dejó la fundación y tal, hace como, ¿cuándo empezamos Gastromovidas? Ahora unos 4 años. O así, pues le dije, bueno, ahí ya empezábamos como a quedar un poco más, a retomar la relación. Y le dije, guau, tío, grabamos un podcast, porque al final ella me explicaba muchas mierdas de su trabajo, de cosas que eran interesantes, y yo de ella, lo mismo, ¿sabes? O sea, era un poco así, digo, de esto nos ponemos ahí unos micros y empezamos a hablar. Y eso ha servido como excusa de ahora ser, vamos, partners in love, ¿sabes? Partners in crime. Total, ¿qué es eso? Que ahora lo que nos da pereza es grabar el podcast, pero con ella nos estamos hablando cada día por WhatsApp. O sea, claro. Como un matrimonio casi, tal cual. Entonces, me has contado a qué Sandra, se dedica. Sandra ahora está, ella es arqueóloga especializada en, bueno, eso lo voy a decir mal o algo así, porque ya me va a después meter la bronca. Ha hecho excavaciones en Creta o no sé qué, también desde la perspectiva feminista de una aldea de no sé qué época, Creta, bueno, en Creta, en Creta, sacando polvo allá a vasijas y cosas. Ahora se va a enfadar por esto, pero... y ahora está coordinando 2 proyectos en la UPF, bueno, en una universidad pública, que molan un montón los 2 proyectos, porque uno es en las Islas Marianas, que es unas islas que están entre Estados Unidos y Japón, por allá. Sí. Hay unas islas súper pequeñas que fueron los españoles con el único afán de colonizar porque no habían recursos. Entonces, intentar desde la perspectiva de la arqueología explicar todo esto. Entonces mola muchísimo. Y otra es unas excavaciones en el Caribe, de lo mismo, en una islote en el Caribe que hacían intercambio de cabras, de no sé qué tal, intentarlo todo esto a través de los yacimientos, pues explicarlo. Entonces ella está un poco como coordinando los proyectos, estos 2 proyectos en esta universidad. Y es eso, o sea, Sandra realmente
Yo siempre lo digo, que es de las gente un poco que habíamos como perdido relación y me pone, vamos, contentísimo el poder retomar la relación como la hemos retomado y vamos, que nos vemos 2 veces por semana para comer y cada día por WhatsApp explicándonos ahí como, ¿qué has hecho hoy? Y que no sé qué. ¿Sabes? Que ahora lo que nos da pereza es hacer el podcast. Bueno, le da pereza a ella, a mí no. Pero sí. Y escribió el libro del Bulli de las civilizaciones. Ha escrito antiguas. ha escrito 3, que uno creo que aún no ha salido, que es el del Paleolítico y Neolítico y después el de las civilizaciones. Y tiene uno, creo, de época moderna y tal. Sí. Por salir, vale. Sí, ya estuvo 4. Bueno, ¿y la teoría del carrito qué es? Hostia, la teoría del carrito es... yo tengo muchas teorías. Entonces, la teoría del carrito es que, igual que tú tienes una edad física, ¿vale? Que tú llegas a los 120 años como mucho, ¿sí? Bueno, ya te gustaría llegar a los 120 años, a los 100 años. Tú tienes una edad mental que el último paso es la locura. Es decir, que si tú fueras inmortal como un vampiro o algo así, tú acabarías demente, loquísimo. Entonces, la cosa está de que cuanto más cosas te pasen en tu vida, más loco te vas a hacer rápido, ¿sí? Es decir, una niña actriz, Amaya Montero, ¿sí? Le han pasado tantas cosas a sus 20 años que ya está un poco para el arrastre, ¿sabes? Y entonces yo tengo la teoría de que cuantas más cosas te pasen en general, la locura te viene antes y puede venir por diferentes cosas. O sea, puede venir de abusar sexualmente de alguien, puede venir por, no sé, cosas de esas de que dices, ¿cómo ha llegado esta persona a hacer esta cosa? ¿Sabes? ¿Cómo ha llegado ahí? Eso es porque a lo mejor le han pasado muchas cosas y ha llegado a esa demencia de hacer cosas raras, que puedes acabar en la cárcel, puedes acabar en, yo qué sé, tirándote por un puente, o puedes acabar de 1000 maneras. Esa es la teoría del carrito. Ya está. No es tan impresionante. ¿Por qué carrito? Porque me pasa muchas veces que cuando voy al pueblo con colegas, ellos me ven como que en Barcelona pasan muchas cosas y tal, y me ven como, este tío va a perder la cabeza en 2 días. Entonces, claro, yo veo a la gente que está muchas veces con un carrito en la calle gritando y haciendo como, así. Entonces, es un poco eso. Es como que ellos no han avanzado tanto en el carrito, el del carrito ya está en ese nivel de demencia brutal. O sea, como que el carrito es la última fase. Es la última fase. Entonces, la última fase es ir con un carrito. Exactamente. Igual que si tú te pinchas heroína, pues vas a acabar una edad física, pues a lo mejor muerto de viejo a los 45 años, pues en el carrito es que te pasen muchas cosas. Que te pasen muchas cosas, acabas en esa locura, ¿sabes? Esa es la teoría del carrito. Macaulay Culkin llega al carrito a los 15 años. Amaya Montero a los 25. ¿Sabes? Es un poco así. Pues oye, tiene sentido. Mola, me gusta, la voy a usar. Sí. Y bueno, es que lo de las croquetas lo ha dicho porque Sandra es de Madrid. Sí. Aunque vive en de Villaverde de abajo. Es más catalana ya que la hostia, pero es. Sí, la verdad es que es bastante catalana. Y vale. Una cosa que también me ha comentado Sandra, que a que nos cuentes aquí cómo van esos preparativos, o si es como lo del bar, que nunca lo harás. Que no, que sí. Lo voy a hacer. Nos han contado que, espero que si eso sale, nos avises, que quieres hacer una calzutada popular en tu calle. Ah, bueno, eso se quiere hacer. Eso tengo que hacerlo, sí. Eso es de las cosas. Esto con mi vecino de arriba somos los 2 únicos españoles, diría, en el barrio en general, ¿sabes? O sea, no hay nadie más. O sea, de 10 vecinos somos los 2 únicos catalanes. Todo lo demás, gente que ha comprado un piso para revenderlo a turistas, claro, cosas así. Tú vives en el Born, cerca de tu... Yo cerca, al lado del mercado de Santa Caterina. ¿Y de dónde trabajas? Y donde trabajo, sí, justo al lado. Entonces, claro, siempre hablo con mi vecino, nos hemos hecho súper colegas también, con él y su novia, y de hacer una calzutada allá. Pero va a haber solo expat, ¿sabes? Se va a hablar más inglés que otra cosa en este barrio. Pero sí, pero eso ya veremos. O sea, yo ahora tengo también el local para hacer fiestecillas de este estilo. Calzutadas no se pueden hacer dentro del local, pero sí. Campo de juego, sí. Vale, vamos con algunas recomendaciones. Cuéntanos cuál es el restaurante que más te ha sorprendido en los últimos, el último año. En el último año, es que he comido muy bien en Latinoamérica, ¿eh? Me han llevado a 1000 lugares. Joder, estas son las típicas preguntas de mierda que después voy a decir, me cago, ¿por qué no he dicho este sitio? Que haya comido, joder. A ver, este año tuve esto de cosas guays de haber comido en un restaurante que pensé que nunca podría haber comido, que es Central, en Lima, ¿sabes? Y me gustó bastante, la verdad.
que hacen cocina. Al final fue el mejor restaurante del mundo y eso, pero al final es un restaurante que está muy lejos y que cuesta mucha pasta. Pero eso, y ese lo recomiendo. Pero tienen un spin-off suyos que está en Cuzco, que se llama Mil, que también está dentro de los 50 Best y tal, y se come súper, súper bien. Pero es que no sé, es que se come muy bien en muchos lados, ¿sabes? Entonces, si tengo que recomendar... Algo más cerca. Algo más cerca, ya. Algo más cerca. Es que en Barcelona, el Grasshopper, el que fui ayer a cenar, este es de los sitios de confianza. O Bar Joan, que es el que tengo desayuno ahí casi cada mañana, que es dentro del mercado de Santa Caterina. Es de los sitios pocos que hay familiares en este barrio, en el Born. Yo he desayunado ahí. Sí. Muy bien. Bueno, yo he llevado siempre a toda la gente. Sí, a los de Rocío les llevé, a los de Albariza les llevé, a los Baquea, a los Chills. Sí. Y bueno, es que no habíamos entrado en esto, que se me había olvidado. En tu último viaje, ¿qué probaste? Que me mandaste unas fotos. Buah, no sé, probé todo tipo de animales, ¿eh? En el último, el perro. Sí. Probé perro en Vietnam, pero después comí unos gusanos que eran más grandes que pulgares, que se llama Suri en Perú, pero tiene varios nombres. En Ecuador tiene como el nombre de una palmera. Que son unos gusanos esos, pero enormes, que se mueven muy como gusano del Rey León, ¿sabes? De vistoso pero sabroso, eso te iba a decir, con cara de alien. Y saben a grasa de chuleta, tío. Que eso me gustó. Hostia. Era muy desagradable la textura de cogerlo, porque es que te lo ponen vivo. O sea, tú lo ves vivo y después te lo hacen a la parrilla, pero lo tienen que coger vivo porque si no se empieza como a podrir. Entonces te lo ensartan en una brochetita, un yakitori, te lo hacen así y te lo comes. Entonces eso sabe a chuleta de cerdo. Después el cuy, que es eso está bueno, porque es como un cochinillo con esqueleto de conejo. Y está rico. Y el perro lo probé en Vietnam. Y bastante curioso, la verdad. O sea, la gente me hablaba de que era como una carne demasiado potente y no es tan potente. El cordero es mucho más potente, me pareció. Sí. Sí, al final, claro, sí que te da impresión porque cuando entras, ahí la manera en cómo cocinan más en Vietnam es te lo hacen la pieza entera, tal cual, poco a poco que se vaya haciendo, como un pollo a las, y te la sirven, claro, pero eso con un perro, ¿sabes? Entonces... sí que me dio un poco, mira que yo en esto no soy pudoroso, ¿sabes? Pero me dio un poquito como de impresión, en plan de... Pero es que la carne no tiene tanta fantasía como, por ejemplo, las frutas o cosas así. Es que es como que la carne hay como... poniendo la ballena en un lado y poniendo el pollo en otro, ¿sabes? Que va de blanco a lo más sanguino, pues está todo que lo puedes poner como en medio, ¿sabes? En plan, pues la vaca, bueno, bastante sangre. Caballo, pues mucha sangre. Entonces, a medida que vas probando muchas carnes, tú ves cómo lo vas moviendo, eso depende cómo, ¿sabes? Caza, pues mucha sangre. Perdices domesticadas, pues poca sangre, ¿sabes? Entonces un poco así. Vas colocando ahí. Sí, no hay tanta fantasía como por ejemplo con insectos o cosas así, que te encuentras cosas loquísimas. Ya. Realmente. Sí. Y nos has dicho el que más te ha sorprendido. ¿Cuál es al que más vas? Tu restaurante. Pues los dos que os acabo de decir también. Has respondido a las dos a la vez. Sí. ¿no? Y después todo el barrio chino de Barcelona, que está por Arco del Triunfo y tal, que es donde hay casi todos los restaurantes chinos. Ahí voy un montón, porque es de los sitios que... o sea, creo que los chinos han sido la última inmigración de trabajadores puteados que han venido a España a intentarse ganar la vida poco a poco, ¿sabes? Por ejemplo, los mexicanos que hay en Barcelona no es así. Todos los mexicanos en Barcelona son gente ya con pasta que ha hecho un restaurante, entonces no te encuentras tacos baratos o una cosa popular de que haya rotación y tal. Entonces, los chinos es de los pocos sitios en general de restaurante barato, bueno y tal, y de ya generaciones, pues eso, los que son hijos y nietos que tienen mi edad, pues que están integrados perfectamente y que se come de puta madre. Claro. Entonces, recomiendo el Da Song o el Chengji. Los dos en carré Alibey. Buenísimos esos. Súper. ¿Y tu tapa favorita y dónde comerla? Tapa favorita. Venga, como catalán te diré las bombas de la Barceloneta, tío. Esta es la única tapa documentada hecha en Cataluña. Bueno, en Barcelona y en un barrio específico es la Barceloneta, que es lo mismo, de inmigrantes puteados andaluces que llegan en los años 70 y empiezan a abrir bares y hacer un poco lo que traían de zonas del sur de España, y ahí se inventa esta tapa, que es al final como carne, como una boloñesa con patata, y de eso haces una bola y lo fríes como una croqueta, y encima le pones un poco de alioli y salsa brava. Entonces está rico.
Y ahí el bar Electricitat es un sitio de tapeo así que las hacen ricas. Sí. Yo te iba a preguntar eso, por el rollo tradición, ¿cuál es tu plato de cocina catalana favorito y si conoces algún sitio donde comerlo? Es que volvemos a lo mismo, es que ya se ha desdibujado mucho la línea de lo que es tradicional o no en Cataluña. O sea, es más tradicional un ramen ahora para mi generación que no otra cosa. O sea, casi todos los sitios de cocina catalana típico de tapeo está hecho por y para guiris, ¿sabes? Entonces... o para un poco expats que traigan a sus colegas y tal, porque son precios que alguien popular no se los puede pagar. Pero, por ejemplo, te diría más de cocina tradicional, hay dos clásicos, que es el Gélida y Bodegas Montferri, que están más por Sants, que son aún sitios como mucho más locales. Gélida con precios locales y con comida local, pero ya hay un montón de turistas, y Bodegas Montferri, como está un poco más retirado por Sants, pues ya la gente es mucho más local, ¿sabes? Pero, hostia, es una cosa en peligro de extinción. Ahora, por ejemplo, los de Aurt, que han abierto una taberna tasca que se llama True, quieren un poco también recuperar la gastronomía catalana desde otra perspectiva, ¿sabes? Pero a ver, es que al final también es el sinfín de que te vendan gildas a 10 euros, ¿sabes? Porque es que el precio que tienes que justificar por el traspaso que has pagado, en los alquileres que pagas y todo, es eso. Mientras al trabajador sigue igual de puteado que hace 10 años. Total. Vamos con la pregunta de ChatGPT. ¿Sabes que cuando le he preguntado a ChatGPT, primero me ha hecho una pregunta para un cocinero de un restaurante mexicano? Para su padre. Hombre, para papá. Para su padre. Roberto Ruiz. Somos 3 Roberto Ruiz cocineros en España. Uno que hace alubias en el País Vasco. Papá Roberto Ruiz, el mexicano. Sí. Sí. Claro, soy el segundo Roberto Ruiz que es verdad, esta picareta. Es verdad. Sí. Entonces ya he tenido que decir, no, el otro. Exacto. Y me ha dicho, Eso, ahora que la fermentación está en todas las cartas y parece que si no tienes un miso casero no eres nadie, ¿crees que la alta cocina está usando los fermentos porque realmente entiende su profundidad cultural y técnica o porque necesita un nuevo discurso sofisticado para justificar precios y relato? Pues la segunda. O sea, es muy buena pregunta esta, ¿eh? Realmente. Hombre, claro, siempre hace las mejores preguntas. Sí, es que siempre digo lo mismo, que es que la fermentación, el libro del Noma ha hecho mucho daño, realmente, porque es como todo el mundo la ha tomado al pie de la letra y todo el mundo a hacer garums, todo el mundo a hacer cochis, todo el mundo a hacer misos. Y me parece un poco absurdo, porque es llevar... O sea, es como que la fermentación está de moda, pero los fermentados se están perdiendo al mismo tiempo. Todo el mundo habla de los mismos tipos de fermentado. El kimchi, la kombucha, el garum, que está bien, pero es que hay muchas cosas que se han tenido en culturas propias que se están perdiendo. Ejemplo... Las aceitunas en España. ¿Quién sabe hacer aceitunas o ha hecho aceitunas? Súper poca gente en ciudades. Y yo, por ejemplo, era una actividad que hacía con mis abuelos. Sí. Las arangadas, que esto en Cataluña es las sardinas agrias. Que en Cataluña la gente lo sabe por una canción de cuando se caga el tío. ¿Sabes? Yeah. Imagínate, y nadie sabe lo que es una arangada. Y están en el mercado ahí tiesas. Y entonces la gente está haciendo garums de vísceras de pescado y no sé qué, y con coche. Y mientras esto, que es lo mismo, técnicamente se está perdiendo. O lo mismo, todo el mundo está haciendo un poco lo mismo. Tengo un colega que hace misos en Oaxaca, en México, que hacen con maíz azul, con cosas así. Y dice, hostia, muy guay, porque no, es producto de proximidad. Pero después son técnicas y herramientas foráneas. Entonces, la técnica es una técnica que es japonesa. ¿Hay técnicas en esa zona que hacían lo mismo? Pues realmente sí, y se están perdiendo. Por ejemplo, cuando tú ponías piña en una carne, era para ablandarla y hacer el mismo proceso, porque tiene unas enzimas que rompen cosas y tal. Tú podrías hacer el mismo proceso con una papaya o con una piña. Y eso es una cosa que no se hace. Entonces, hasta que no me escriba un libro que pongan la papaya y la piña, y ya todo el mundo pues empezará a hacerlo. Entonces, un poco para mí la tristeza es eso, de que la gente está fermentando un poco sin realmente lo que implica detrás, que está bien, porque es dar a conocer, pero es como ahora te vas a cualquier carta y es como ves las mismas cosas, ¿sabes? Y es un poco eso, todo el mundo va a tener una kombucha hecho por ellos, que muchas van a estar más avinagradas que vamos, ¿sabes? Es como, ha llegado un poco al tema de absurdo, y lo peor es que es eso, que ahora muchos de estos fermentados son como las espumas en su momento o como las esferificaciones. Sí que es verdad que la gracia de la fermentación es que no lo utilizas igual que como el protagonismo que tiene una esferificación, que es eso, te lo comes y ya, sino que eso lo utilizas un poco para potenciar cosas, para subirle. Pero es eso, sí, yo estoy de acuerdo de que se está pecando de utilizar siempre el mismo discurso, en general en la gastronomía, también te digo.
Y los escabeches, ¿no? También se usan poquísimo. Claro, los escabeches, pero esto es, ¿por qué se utilizan un poco los escabeches en general? Uno es porque la gente no cocina en casa y otro es porque hay nuevos métodos de conservación, por ejemplo, el frigorífico. O sea, quien hacía un escabeche no lo hacía porque quisiera, era para que te duraran más las cosas. Entonces, volvemos a lo mismo, que es que son cosas que se están perdiendo. Claro, el escabeche no es un fermentado, sino es un encurtido. Pero sí, pero es que en todas las culturas pasa lo mismo. Entonces las neveras en uso doméstico ha hecho que muchos fermentados que se hacían se pierdan, o tipos de conservaciones se pierdan. Sí. Yo es que es eso, o sea, joder, yo el típico conejo en escabeche, pues eso en los restaurantes no... Y si se hace, se va a hacer en un menú de degustación y para utilizar el escabeche para salsear, para amplificar y no sé qué y tal. Entonces vas un poco con este discurso, no por el hecho de que lo quieras conservar. Sí. Y vamos con las preguntas finales, ¿no? ¿Cuál es tu fermento maldito? Siempre preguntamos a los cocineros por su plato maldito, ¿no? Ese fermento que como que ha muerto de éxito un poco para ti. ¿Qué ha muerto de éxito? Hostia, yo creo que la kombucha al final, al tener una marca de kombuchas, pues el cofundado una marca de kombuchas, pues al final es el que, bueno, es lo repetitivo, pero eso ya como no lo hago yo, está ahí el jefe de fábrica Nacho haciéndola. Yo creo que la kombucha, pero en este caso, claro, lo mío es repetición, es lo que se necesita, bueno, que es esto, que es escala. De cosas internas intento que nada sea igual. Entonces la gracia que tengo es que, como lo que hablamos, yo no tengo un cliente que va a repetir. Todo el cliente que viene a hacer curso y se va. Como mucho me va a repetir algunos de los otros cursos. Entonces ellos no saben lo que estaba bien del otro curso, ¿sabes? Siempre va a ir cambiando. Entonces realmente tengo la suerte de que no me obligo yo a hacer nada, así tal cual. Sí, no, pero igual es lo típico. Igual ahora dentro de un par de años dirán, eres el del fuet de conejo. Sí. Posiblemente. Algo así que... El de la pechuga de pollo con fuet. ¿no? Sí. Total, bueno, total. El saque de Rosalía, eso causó bastante impacto. Sí. Este es de las cosas. Mira, que antes me has preguntado, hay un método de esto que he hecho con el libro, de ponerle unas enzimas que rompan hidratos de carbono complejo, los conviertan en simples. Vale, una levadura solo es capaz de comer azúcares simples, que son cosas que en general el humano lo detecta con el sabor dulce. La miel, las frutas, todo esto lo puede convertir en alcohol. Entonces, hay 3 técnicas para hacer esto a nivel mundial. Uno que es el germinar, que es el malteado, ¿vale? Que es como se hace la cerveza. Entonces, ahí sucede este proceso que la propia planta da unas enzimas. Hay el otro que es el koji, que es esto que con lo que se hacen los misos, salsas de sojas, y es con lo que se hace el sake. Entonces tú hierves arroz, le pones este hongo, empieza a crecer y eso rompe hidratos de carbono y lo convierte en simple. Y si tú comes eso, ves que el arroz es dulce. Y hay otro método que se hace en el Amazonas, pero se ha hecho en muchos lugares del mundo, que es cualquier tubérculo, cualquier hidrato de carbono complejo, almidones, maíz y tal, tú lo que haces es hervirlo, luego lo masticas y lo escupes. Y ahí le pones una levadura y eso empieza a fermentar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas enzimas en la boca que es capaz de romper hidratos de carbono complejos, convertirlos en simples. Entonces, tú de ahí, a partir de este proceso, tú puedes hacer alcohol. Entonces, claro, es una técnica que desde nuestra perspectiva occidental, tal cual, lo vemos como una guarrada. Pero realmente es súper ingenioso de cómo han llegado culturas a precisamente hacer esto, ¿sabes? O sea, es un acto de ingeniería brutal. Y aún en zonas del Amazonas lo hacen. O sea, ahora yo estuve en poblados, esto en Amazonas, en Ecuador y en Perú, que seguían haciéndolo esto. Entonces dijimos, esto molaría como dignificar esta práctica de alguna manera. Entonces, en ese año, ¿vale? Vi una película de dibujos que se llama Your Name, que es de dibujos animados, que ha sido de las más taquilleras en Japón, que aún esta práctica lo hacen en templos sintoístas y lo hacen de forma muy creepy japonesa, lo hacen chicas antes de su primera menstruación, que tienen que ir a templos sintoístas, mastican, escupen y eso lo dejan fermentar y es para los kamis, los dioses y tal. Entonces dijimos, ese fue el año que Rosalía sacó el disco de Motomami. Entonces dijimos, tío, moto en japonés es cuando pones el koji con la levadura. Entonces estaban como las señales allá y dije, molaría muchísimo llamar a Rosalía y pedirle una muestra de su saliva para hacer que venga y mastique tal, para saber el tipo de pH que tiene, tipos de enzimas, se pueden saber tipo de salinidad. Intentamos contactar con parte de productora, intentamos contactar con ella, por lo que sea al pedirle una muestra de saliva. Igual no nos contestó. Muy raro, ¿no? Exacto, pero tengo una amiga tengo una amiga que se llama Rosalía. Entonces llamé a mi amiga Rosalía y se vino un día a la fábrica y a masticar y escupir
arroz y después le pusimos levadura ahí a fermentar. Sí, hicimos 50 litros de esto. Sí. Esto como fermento raro, Sí, es uno de ellos. Y estaba rico. Estaba rico, sí. O sea, después lo di de probar a varios, a Tamae de 2 palillos, que es catadora de saques y tal, y con Chartier, y claro, entonces pues es como da el pego. Sí. Está rico. Qué fuerte. Y bueno, el pecado inconfesable, ¿cuál es ese producto ultraprocesado que te flipa? Que no puede faltar en tu... No soy muy de ultraprocesados, pero hay un producto nacional que sí que de vez en cuando, que son las Ruffles jamón. Ese es buena mandanga, realmente. Y es como... Claro, es la cultura de lo que es unas patatas bravas en España, pues es las Ruffles jamón en lo industrial guarro en España, Sí. yo creo. Porque es una cosa muy nacional, Es muy nacional, que no se puede claro. extraer del país, ¿sabes? En plan es, no, jamón. Y eso, y... De vez en cuando, si tengo algún viaje largo y tal, en una gasolinera, así como, hoy no como, pero una Ruffles jamón, me permito, de vez en cuando. Sí. Pues ya nada, hemos terminado. hemos llegado a su fin. Ha llegado esto. Perfecto. Llevamos un buen rato. Sí, llevamos un ratito, sí. Ya sabes lo que toca. Tienes que cantar. Hostia, aún haces lo del canto este. Hombre, La claro, puta lo haremos para siempre. ¿Hace cuánto que no nos escuchas, Joder, cabrón? macho. Se quedó en la primera. A ver, yo creo que puedes cantar... ¿Te sabes tu canción? La canción que me enseñó papá Roberto Ruiz. La canción que te enseñó tu Es que padre, porque ¿te esa la canción sabes? ahora parece hecha por una IA, porque es como absurda realmente. Sí, parece súper hecha por una IA. ¿Pero te la sabes? Me la sé. ¿Te la sabes? Sí, Pues, sí. pues yo creo que Pero tú te la puedes. sabes también. Yo no, pero canta y algo me vendrá. Vale, es una cumbia, creo que mexicana Sí. o algo así. Si quieren trago cerveza, trago de vino, trago de anís. Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz. Ole. Ese trago que yo pongo aquí y ya. Vale. Me Pues encanta. nada, muchas gracias, Robert. Ha sido un gustazo. La A verdad. vosotros por invitarme, chicos. Y vamos con la taberna de Ramón.